Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo Rix. Espero que estén pasando un muy bonito domingo. Con un pequeño mensaje para todos ustedes. Vean, aquí me metí en la máquina de rasurar mal y me volé un pedazo de barba. Apenas, bueno, ya me había dado cuenta, pero pensé que estaba despeinado y no, creo que sí le metí mal la máquina. Un pequeño mensaje, amigos. Vi que me comentaron en el podcast, o en el video del viernes, que por qué no había habido podcast la semana pasada y esta. Ahí les va la explicación. Ya se las había dicho en alguna ocasión. Bueno, no es cierto, todavía no lo escuchan. El hecho de que no hubiera podcast la semana pasada fue un error de programación, porque yo planeaba que el podcast de la semana de Halloween fuera el que hicimos en vivo y el podcast número 105, si no me equivoco, que ustedes lo vieran la semana pasada, pero me equivoqué, lo programé para el viernes y por eso hubo doble episodio de podcast la semana de Halloween, la última semana de octubre. Esta semana no hubo podcast. Las próximas semanas sí va a haber, ya está grabado, ya está programado, se va a subir y todo normal. Este viernes de esta semana que va a iniciar. Y a la siguiente no va a haber porque no grabé podcast esta semana. Y la razón es que la vida ya regresó a la normalidad, amigos. Yo tenía mucha facilidad para grabar contenido y editarlo y todo, pues por la cuestión de la pandemia, ¿no? Yo tenía bastante más tiempo en la casa y demás. Ahorita ya no, porque ya no es pandemia. Y sobre todo los fines de semana sí los he tenido, les digo, como muy ocupados en ciertas cosas que ya les explicaré en el podcast que sale este viernes, pero ya los fines de semana se me está complicando mucho grabar el podcast y editarlo. Sobre todo grabarlo, porque editarlo yo lo edito los domingos en la noche y se sube y no pasa nada. El problema es grabarlo. Ya no tengo el tiempo, pero tampoco quiero dejarlo sin contenido. Entre las cosas que tengo cosas que trabajar de mí, en la cuestión personal, la cuestión social incluso. Estoy trabajando muchas cosas durante los fines de semana y aparte con el canal secundario ya no me da el tiempo de grabar el podcast, que yo lo grababa los sábados y lo editaba los domingos, pero ya no me está dando el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a programar un poco mejor y para no quitar el podcast, porque no me gustaría eliminarlo, el podcast ya va a ser de más corta duración. Si estaba durando 2 horas, yo creo que lo voy a estar haciendo de 1 hora a lo mucho. Recuerdan que hacíamos dos relatos o tres relatos por bloque. Ahora yo creo que voy a estar haciendo solamente un relato por bloque. O sea, va a ser el mismo podcast de tres bloques, de tres secciones, pero va a ser solamente un relato por bloque. Entonces va a estar durando alrededor de entre 45 minutos y 1 hora para que no se queden ustedes sin el podcast, porque sé que hay mucha de mi banda, de mi audiencia que les gusta. A mí me gusta mucho grabar los podcasts, los dije muchas veces, de mi contenido es el que menos ven, porque hay gente que lo escucha en Spotify, hay gente que lo escucha en iBox. Este audio, por ejemplo, los de Spotify no saben qué está pasando, no lo están escuchando, ellos no han tenido programa creo que en 2 o 3 semanas, porque pues saben que mi red principal es esta, mi fuente principal es YouTube. Entonces, a lo que voy es que, pues sí, no quiero dejar de subir el podcast, no quiero dejar de hacer el podcast, pero por los tiempos lo voy a tener que reducir a duración. Ya no va a ser de hora a 45, 2 horas, ya va a ser de 1 hora. Entonces, pues espérenlo. Esta semana voy a hacer, ahora sí, no sé cómo le voy a hacer, pero o sea, de este fin de semana en 8 voy a hacer no es cierto, de este fin de semana en 15, en 2 semanas, es ahora sí el podcast en vivo de la Orden de Camasots. Ya les avisaré qué día será. Voy a tratar de que sea el sábado, probablemente sea el sábado de dentro de 2 semanas. Esta semana que empieza sí hay podcast el viernes, normalito como antes, como siempre. De hecho, probablemente sea el último podcast como ustedes lo conocen. A la siguiente que viene hacemos el podcast en vivo platicando ya con spoilers de la Orden de Camasots, así que los que no lo han terminado terminen de leer el libro, preguntas y respuestas, saben que platicamos de otros temitas y ya dentro de 3 semanas, o sea, creo que ya a finales de noviembre, ahora sí ya empezaríamos con este formato nuevo del podcast más corto. Pues por cuestiones mías, ¿no? Pero sí va a seguir existiendo el podcast del Grimorio de Rix, pero ya no va a ser tan largo. Y en cuestión del otro canal, también quiero empezar el podcast. Todavía no, porque todavía somos allá. Apenas vamos a llegar a 1000 suscriptores. Quiero esperar un poco más. Y el de allá, sí, el de los amos del multiverso, sí me gustaría que sea un podcast incluso en vivo. Y que lo hagamos, que esté yo transmitiendo en simultáneo en YouTube y en Twitch en su momento. Entonces, la verdad es que sí, el otro canal, saben que a mí me gusta mucho el contenido de terror, pero el contenido de cine, cultura pop me gusta más. Entonces sí le estoy metiendo muchas ganas al otro canal. Ahí vamos. Ya de las cuatro cosas que YouTube pide para monetizar, ya solo falta una, que ya vamos a más de la mitad. Entonces, pues bueno,
estoy yo muy contento, pero muy ocupado, les digo, tanto con cosas personales como con cosas del canal, ¿no? De los dos canales, que es mi trabajo, saben que yo ya me dedico solamente a YouTube. Entonces ahorita pues cuando estamos del multiverso solamente estoy invirtiendo tiempo porque todavía no estoy entrando ingresos, pero ahí vamos, ya estamos a nada de empezar a monetizar ese canal. El Grimorio de Rick le está yendo muy bien, muchísimas gracias. Van a seguir los 4 videos a la semana principales, más los avances directos de vez en cuando, bla, bla, bla. Todo eso va a seguir como siempre. Lo único que va a cambiar es la duración de podcast, que va a ser un poquito más corto a partir de dentro de 3 semanas. Pero sí va a haber podcast todavía. Y les iba a decir otra cosa. Incluso yo les había dicho que el libro de la continuación, el final del jaguar que cayó de las estrellas iba a salir a finales de este año. No he siquiera empezado a escribir porque por cuestiones que he estado viviendo y demás tuve como un bloqueo de escritor. Tengo parte de la historia, pero no quiero sacar nada que ustedes no se merezcan. Entonces tengo parte de la historia, la he ido desentrañando poco a poco, pero no, todavía no me siento como cómodo o listo, preparado para escribir ese libro, que es un libro corto, va a ser un libro corto, pero aún así sigo afinando detalles, entonces la conclusión del jaguar que cayó a las estrellas ahorita no tiene fecha de lanzamiento, puede que salga a inicios del próximo año o a finales del próximo año, porque el próximo libro fuerte del Rixverso ya está escrito, nada más tiene que pasar por el proceso de edición. Entonces puede que durante la primera mitad de 2023 salga primero ese libro, que para los que ya están leyendo o ya leyeron la Orden de Camasots, ahí se menciona cierto evento que sabía que les iba a llamar la atención, se menciona cierto evento ahí en el libro, tiene que ver con ese evento, el libro que ya está escrito. Entonces, lo más probable es que salga primero ese durante la primera mitad del 2023 y el Jaguar saldría hasta la segunda del 2024. O sea, un año después de lo que yo les había dicho. Entonces, pero de que salen, salen. Y de que el contenido sigue, va a seguir. No se preocupen. Lo único que va a cambiar es un poquito la duración del podcast. Un poquito más corta. Nada más. Ese era el único mensaje que les tenía, amigos. No crean que se me olvidó el podcast. No crean que voy a dejar de hacerlo. Pero sí, o sea, por más que intenté, pues no, simplemente esta semana no se pudo grabar podcast. De hecho, todavía tengo que grabar ahorita contenido para el otro canal. Pero bueno, ahí vamos. El anuncio era ese. Yo me despido, amigos. Déjenme cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, déjenmela aquí en los comentarios. Y pues nada más. Bonito domingo, bonito inicio de semana. Mañana hay episodio normalito. No se lo vayan a perder, que está muy interesante. Una historia real de un amigo mío muy, muy, muy cercano que me contó. Y es una historia de verdad alucinante, de las mejores que he tocado en el canal. Así que no se lo vayan a perder. Y pues nada más, ahora sí, nos vemos en la oscuridad y nos vemos en los episodios de esta semana que inicia.